Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos de lleno en la deconstrucción de uno de los textos filosóficos más vitales e influyentes de las últimas décadas, El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Y bueno, actuando desde una perspectiva estrictamente literaria y pedagógica, la idea no es simplemente quedarnos en la superficie o leer un resumen, para nada. Vamos a desglosar exhaustivamente cómo este texto diagnostica la condición humana actual y, lo que es más importante, cómo propone una metodología absolutamente radical para transformarla. Es un recorrido intelectual fascinante, estructurado paso a paso para cambiar, literalmente, la forma en que procesamos nuestra propia realidad. Así que, pongámonos en marcha. Nuestro plan de estudios para esta sesión está dividido en 5 bloques lógicos. Empezaremos con la tesis central sobre el falso yo, pasaremos a analizar la conexión entre la mente y el dolor, veremos cómo se interconectan estas ideas a nivel global, analizaremos 5 citas clave del texto original y finalmente aterrizaremos todo esto en la aplicación práctica para el día a día. Arrancamos con nuestra primera sección, la tesis central, el falso yo. El texto comienza lanzando un diagnóstico bastante contundente. Nuestro problema fundamental, la raíz de todos los conflictos, es la creencia equivocada de que somos nuestra mente. Y aquí es donde nos encontramos con una paradoja pedagógica que es, sinceramente, brillante. Para involucrarnos de verdad con los conceptos de este libro, el autor nos exige dejar atrás nuestra propia mente analítica. Claro, la mente siempre busca categorizar, diseccionar y juzgar cada pedazo de información que recibe. Pero aquí se nos invita a una lectura completamente diferente. Se nos pide leer con una sensación de reconocimiento que provenga, digamos, desde el fondo del ser. Menudo reto, ¿verdad? Es como intentar usar la mente para trascender la propia mente. Es un ejercicio que rompe nuestros esquemas habituales de aprendizaje. Entonces, el primer paso crucial para desentrañar este texto es definir con precisión a qué nos enfrentamos. Dentro de este marco teórico, es vital entender el concepto del ego. Y ojo, no nos referimos al ego en su acepción popular de arrogancia o exceso de orgullo. Como analistas debemos verlo como una estructura psicológica pura y dura. El ego se define aquí como una identidad falsa, una especie de ser fantasmal que hemos construido enteramente a partir del condicionamiento cultural y personal. Este falso yo surge exactamente en el momento en que hay una identificación totalmente inconsciente con el flujo constante de nuestros pensamientos. Pensemos en la mente por un momento. Está diseñada para ser una herramienta, un sirviente tremendamente útil. Sin embargo, en un giro inesperado, busca compensación proclamándose el amo absoluto. Es como si un inquilino, de la noche a la mañana, decidiera que es el dueño de todo el edificio y cambiara las cerraduras. Este falso yo, al carecer de una base real y sólida, vive constantemente aterrorizado. Por eso percibe el momento presente, la realidad pura, como una amenaza letal a su propia existencia ficticia. Pasamos a nuestra segunda sección, el análisis de la relación entre la mente y el dolor. Al diseccionar la experiencia humana, el autor introduce un concepto interesantísimo y clave en su pedagogía, el cuerpo del dolor. El texto lo describe casi como si fuera una entidad viva e independiente que habita en nuestro interior. Es un campo de energía negativa que está compuesto básicamente por todo el dolor emocional acumulado que arrastramos de nuestro pasado. Y comprender esto es un bloque de construcción crítico para nuestra tesis. Nos ayuda a entender por qué tantas personas se resisten de forma tan activa, aunque no se den cuenta, a estar simplemente en el momento presente. Este cuerpo del dolor tiene hambre, se alimenta de la inconsciencia, se alimenta de nuestro sufrimiento diario y funciona casi como una adicción biológica al drama psíquico. Desde el punto de vista pedagógico, la instrucción es clara. Reconocer su existencia dentro de nosotros es el primer paso indispensable, y de hecho el único, para desarmarlo. Al observarlo sin emitir ningún juicio, le quitamos inmediatamente su fuente de alimentación y, por tanto, su poder para controlarnos. A raíz de esto, el texto plantea un contraste brutal entre el tiempo y el ahora. Y esto es fundamental. Consideremos los conceptos de pasado y futuro. En realidad, son construcciones puramente psicológicas que solo sirven para generar miedo, culpa o ansiedad. La mente, ese ego del que hablábamos, necesita imperiosamente el tiempo psicológico para poder sobrevivir. Se obsesiona de manera compulsiva con el pasado para intentar darse una identidad, para saber quién es, y al mismo tiempo se proyecta ansiosamente hacia el futuro, buscando algún tuto de salvación, alivio o realización que nunca llega. Sin embargo, el argumento central aquí es tajante y no deja lugar a dudas. La vida real, lo auténtico, solo ocurre en el presente, jamás ha ocurrido nada fuera de la hora. Cualquier tipo de dolor, angustia o conflicto interno se origina pura y exclusivamente por una resistencia al momento actual. Es, en esencia, una incapacidad crónica de anclarnos en el único espacio y tiempo real donde existe nuestro verdadero ser. Avanzamos a la tercera sección, la interconectividad y la síntesis de estos conceptos.
Para elevar verdaderamente nuestro análisis literario y pedagógico, tenemos que salir del individuo y observar el panorama completo. ¿Cómo dictan estos marcos psicológicos individuales las realidades colectivas a gran escala? El texto hace una síntesis magistral argumentando que un estado de inconsciencia, donde el ego tiene el control total, no solo amarga nuestra rutina diaria. A nivel macro, esta misma locura colectiva es la que ha llevado a la humanidad a infligir sufrimientos a una escala que cuesta imaginar. De hecho, el texto es muy explícito al mencionar cómo más de 100 millones de personas fueron asesinadas por su propia especie únicamente durante el siglo XX. 100 millones. Esa es la externalización directa, cruda y terrible del ego no vigilado. En clara contraposición, tenemos el estado de iluminación, que el autor define simplemente como el acto de estar plenamente presentes y desapegados de la tiranía de la mente. Este estado fomenta una compasión y una empatía profundísimas. La síntesis aquí es poderosa. La curación verdadera del mundo no se logra combatiendo los efectos externos peleando en la oscuridad, sino que requiere ir a la raíz del problema, que es transformar la propia conciencia humana. Nos adentramos en la sección 4. Vamos a analizar la evidencia textual directa a través de 5 citas de enorme valor. Examinar la fuente primaria nos revela la asombrosa profundidad filosófica del autor. Tomemos esta primera cita como ejemplo. Es un concepto absolutamente transformador. Básicamente, se desafía la noción tradicional de éxito y nos empuja a reconceptualizar por completo lo que consideramos importante. Ya no estamos hablando de los pequeños logros mundanos que alimentan al ego, como acumular dinero, conseguir estatus social o tener la razón en una discusión. No. Esta idea sitúa la existencia humana a una escala cósmica inmensa. Nos dice que la verdadera vocación de cualquier ser humano es funcionar como un canal claro, un espacio a través del cual la conciencia misma del universo pueda despertar y manifestarse. Es un cambio de paradigma espectacular. En esta segunda cita encontramos la paradoja central de la liberación espiritual articulada de una manera sencillamente insuperable. Se identifica de forma inequívoca a la mente analítica como el obstáculo principal, el gran muro entre nosotros y la verdadera libertad. Pensemos en ello. Si intentamos buscar la paz interior analizando intelectualmente el concepto de la paz, o si pensamos de forma obsesiva en qué pasos dar para lograrla en algún futuro imaginario, estamos utilizando exactamente la misma herramienta que está creando nuestro cautiverio. La verdadera presencia requiere soltar por completo esa identificación mental. Es dar un salto valiente desde el ruido del pensamiento hacia la serenidad de la pura observación consciente. Esta tercera cita es fascinante porque enmarca todo el argumento desde un punto de vista sociológico y evolutivo. Al clasificar el dominio absoluto que tiene la mente analítica hoy en día como una mera fase evolutiva, un punto de transición, el texto nos proporciona un marco que exige, casi con urgencia, un avance por parte de la humanidad. Básicamente, nos recuerda que el intelecto ha sido una herramienta fantástica, una maravilla evolutiva, que nos diferenció de los animales y nos trajo hasta aquí. Pero, y este es un gran pero, ahora mismo se ha convertido en un mecanismo disfuncional, en un parásito que está consumiendo al anfitrión. Trascender el pensamiento no significa volver atrás a un estado primitivo o animal, sino todo lo contrario. Significa dar el siguiente paso vital a una etapa de conciencia muy superior. Soberbio, simplemente soberbio. Esta cuarta cita destaca la profunda e inquebrantable paz interior que surge cuando logramos desvincular nuestra identidad de las formas externas, que por naturaleza son siempre impermanentes. Sabemos que en el mundo de la forma material, el mundo del día a día, hay ganancias y pérdidas constantes. Las situaciones cambian, las cosas se rompen, las etapas terminan. Pero cuando logramos anclar nuestra identidad en el ser que no tiene forma, en la quietud del ahora, se experimenta una libertad incalculable. Significa que podemos seguir participando en la sociedad, seguir jugando el gran juego de la vida, disfrutando y valorando cada experiencia, pero desaparece por completo esa desesperación existencial de sentir que un fracaso destruirá lo que somos, porque comprendemos que lo que somos en esencia es absolutamente indestructible. Y llegamos a la quinta y última de estas reflexiones vitales. Aquí un concepto tan profunda y universalmente temido por el ser humano como es la muerte se reformula de una manera radical e iluminadora. El texto argumenta que ese terror paralizante a morir es, en realidad, el terror del ego ante la inminente pérdida de su forma psicológica, de su pequeña historia ilusoria. Al practicar lo que el autor llama la muerte consciente, que no es otra cosa que abandonar la identificación con el ego en vida mediante la práctica de la presencia, comprendemos algo liberador. Lo único que perece es la ilusión. La forma desaparece, sí, pero lo que es real, la esencia pura de la vida misma, jamás se pierde. Llegamos a la quinta y última sección de nuestro análisis, la aplicación práctica en el mundo real. Y es que este texto sería incompleto si se quedara solo en la pura teoría filosófica. Afortunadamente, funciona también como un verdadero manual operativo.
nos ofrece ejercicios pedagógicos sumamente prácticos. La estrategia consiste en tomar aquellas rutinas diarias que normalmente consideramos aburridas, monótonas o que vemos como simples medios para llegar a un fin y transformarlas en meditaciones activas. Por ejemplo, al lavarse las manos, el ejercicio exige sentir de verdad la temperatura del agua, el sonido que hace, el olor del jabón. O al subir unas escaleras, en lugar de pensar en lo que vamos a hacer al llegar arriba, se trata de prestar una atención total a cada movimiento muscular y a cada respiración. Incluso algo tan mecánico como entrar en un automóvil puede ser un anclaje si hacemos una breve pausa consciente para sentir la vida en nuestro cuerpo antes de girar la llave de contacto. Al poner el 100% de nuestra atención en estas pequeñas acciones, le estamos quitando energía a la incesante actividad mental, creando lo que el autor denomina brechas de no mente. Es un enterramiento directo y muy tangible para romper ese ciclo agotador del pensamiento compulsivo y regresar una y otra vez a la realidad del aquí y del ahora. Toda esta exploración intelectual y pedagógica culmina necesariamente en una indagación sumamente crítica. El texto que hemos analizado desafía frontalmente ese gran mito contemporáneo de que el ser humano, en su actual estado analítico y tecnológico, ha tocado techo y representa la superioridad absoluta del desarrollo. De hecho, nos plantea exactamente lo contrario, nos advierte que si no damos un salto cualitativo pronto, nuestra propia mente descontrolada acabará por destruirnos como especie. Por tanto, dejamos sobre la mesa esta invitación a la investigación individual y profunda. ¿Es esto todo lo que hay? ¿Es esta locura mental constante la cúspide de lo que podemos llegar a ser? ¿O acaso existe un nivel de conciencia infinitamente más vasto, pacífico y profundamente presente que nos está esperando justo al otro lado del ruido de nuestros propios pensamientos? La respuesta, según la brillante metodología de esta obra, no está en el mañana. Solo puede encontrarse y vivirse plenamente en el ahora. A ver, para arrancar la inmersión de hoy, imaginemos la siguiente escena. Un mendigo lleva, no sé, más de 30 años sentado a la orilla de un camino polvoriento. Toda una vida, vamos. Sí, toda una vida, siempre sobre la misma caja de madera vieja, pidiendo limosna de forma mecánica a todo el que pasa por ahí. Y un buen día se acerca un forastero. El mendigo, por pura inercia, larga su gorra pidiendo unas monedas. Lo típico. Claro, lo automático. Pero el forastero le mira y le dice que no tiene nada que darle. Sin embargo, se queda mirando la base y le lanza una pregunta rarísima. Le dice, oye, ¿qué es eso sobre lo que está sentado? Me encanta esta historia. Es buenísima. El mendigo, encogiéndose de hombros, le responde que bueno, que es solo una caja vieja en la que lleva sentado desde que tiene memoria. Y el forastero insiste, ¿alguna vez ha mirado lo que hay dentro? Y el mendigo seguro que piensa que está loco. Totalmente. El mendigo bufa, convencido de que la caja está completamente vacía. Pero ante la insistencia, hace el esfuerzo, levanta la tapa y de repente se queda paralizado. Ostras, es que resulta que la caja sobre la que ha estado sentado durante décadas está llena hasta los topes de oro macizo. Es una imagen que, fíjate, golpea muy fuerte porque, en el fondo, expone la tragedia más común de nuestra condición humana. Ya te digo. O sea, esa caja representa nuestra propia consciencia. La sociedad entera actúa como ese mendigo, buscando desesperadamente en el exterior unas cuantas migajas. Migajas de todo tipo, ¿no? Claro, un poco de placer temporal, validación social en redes, un título, la supuesta seguridad de una cuenta bancaria. Y todo esto asumiendo desde el principio que hay una carencia fundamental en nuestro interior. Que nos falta algo. Exacto, y esa misma búsqueda constante hacia afuera, ese mirar siempre a otro lado, es lo que nos mantiene sentados sobre la caja sin atrevernos a abrirla jamás. A ver, vamos a desgranar esto a fondo, porque este es precisamente el pilar de lo que vamos a explorar hoy en este análisis a fondo. Y es un tema apasionante, la verdad. Lo es, lo es. El material que tenemos entre manos gira en torno a El poder de la hora de Eckhart Tolle, sumado a unas perspectivas increíbles que aportan Mark Allen y Russell y DiCarlo en los prefacios. Y nuestra misión hoy, para todos los que nos escuchan, es entender una idea que, si se piensa bien, es casi escandalosa. Sí, va totalmente en contra de lo que nos han enseñado. Justo. Es la premisa de que nuestra propia mente, esa herramienta racional que aquí en Occidente idolatramos casi como a un dios, es en realidad la principal causante de nuestro sufrimiento continuo. Tal cual. Vamos a investigar cómo el ruido mental nos ciega por completo ante ese tesoro interior. Y, lo más importante, cómo abrir la caja de oro de una vez por todas. El gran reto aquí es despojarse de la idea de que solucionar el sufrimiento implica aprender una teoría nueva. O leerse 80 libros más, no. Eso es. O añadir más información al disco duro de nuestra mente. Lo que plantea este material es un proceso de sustracción, de quitar capas. O sea, vaciar en lugar de llenar. Exactamente.
A menudo, cuando escuchamos palabras como iluminación o despertar, la cabeza se nos va a imágenes de gurús levitando o estados místicos que parecen reservados para ermitaños en una cueva. Sí, suena algo inalcanzable para alguien que tiene que ir a trabajar en metro todos los días. Claro, pero Buda dio una definición maravillosamente pragmática y sencilla de la iluminación. Él dijo que es simplemente el fin del sufrimiento. Nada más y nada menos. Madre mía, qué potente. El fin del sufrimiento. Sí, es el estado natural de conexión con lo que somos, sin el dolor que nosotros mismos nos infligimos constantemente con el pensamiento. Y fíjate que Eckhart Tolle, el autor de esta obra, no llegó a esta conclusión por leer a Buda en una biblioteca, ni por hacer un retiro espiritual de lujo. Que va para nada. Se dio de bruces con esto a través de un sufrimiento absolutamente insoportable. Hasta los 29 años, Tolle vivía inmerso en una ansiedad paralizante y en una depresión con tintes suicidas tan severa que cuando lo relata parece que está hablando de otra persona. Es que su despertar no fue, digamos, un camino de rosas espiritual. Fue un colapso brutal. Un fallo catastrófico del sistema. Total. El momento crítico llega en una noche muy específica. Él describe que se despertó de madrugada sintiendo un terror paralizante. Un ataque de pánico puro. Eso es. Todo a su alrededor le parecía hostil, la habitación, los muebles, todo carecía de sentido, pero lo que más aborrecía, con diferencia, era su propia existencia. Qué duro. Mucho. El impulso de desaparecer era mucho más fuerte que el instinto biológico de seguir viviendo. Y en medio de ese pozo de agonía hay una frase que empieza a girar en su cabeza como un disco rayado. ¿Cuál era la frase? No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Ostras, es que esa frase, si la diseccionamos, esconde una paradoja tremenda. Él mismo relata que su mente de repente hizo un cortocircuito lógico. Exacto, un cortocircuito. Se quedó enganchado en esas palabras y pensó: a ver, ¿soy uno o soy dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, entonces tiene que haber dos entidades distintas en esta habitación. Claro, la dualidad. Claro. Está el yo y está el mí mismo, con el que ese yo ya no soporta convivir. Y la deducción que le sigue es aplastante. Solo uno de los dos puede ser real. Y ese es el verdadero punto de inflexión. Esa simple deducción analítica hace que toda su estructura mental colapse por completo. Se le cae el castillo de naipes. Totalmente, porque saca a la luz la gran ilusión, que es el ego. Ese mí mismo sufriente, lleno de traumas del pasado y pánico por el futuro, no era más que una ficción, un constructo fabricado por el pensamiento acumulado a lo largo de los años. Una historia que se contaba a sí mismo. Eso es. Al darse cuenta de esa división, su conciencia se retira abruptamente de la identificación con ese falso ser. Y esto es algo que todos podemos reconocer, si lo pensamos bien, ¿eh? Todos tenemos esa segunda voz. Todos, sin excepción. Cuando nos miramos al espejo por la mañana y una voz interna nos dice: madre mía, qué mal aspecto tienes, vas a fracasar en la reunión de hoy. Ahí hay dos personas, el que escucha y el que habla. Absolutamente. Y Tolle cuenta que, al ver esto tan claro, su mente directamente se detuvo. Hubo un silencio total. Wow. Sintió que caía en un vacío, en una especie de vórtice de energía. Y una intuición muy profunda le dijo: no te resistas. Perdió el conocimiento. Y al despertar al día siguiente, el mundo era otro. Como si le hubieran cambiado las gafas, ¿no? Literalmente. Veía la luz del sol filtrándose por la ventana y le parecía la materialización del amor. Escuchaba un pájaro y le sonaba como el canto de un diamante. ¡Qué pasada! Sí, estuvo casi 2 años viviendo en bancos de parques públicos, sin casa, sin identidad, flotando en un estado de gozo absoluto. Es que, escuchando esto, yo lo veo clarísimo como si fuera la informática. Como si fuera un ordenador. A ver, explícate. Imaginemos que el cerebro es un portátil que lleva 30 años infectado por un malware terrible. Un virus que consume toda la memoria RAM, abriendo ventanas emergentes de ansiedad sin parar. Me gusta esa analogía. Notificaciones de remordimientos pasados, alertas rojas de terror al futuro. La presión en el procesador fue tan salvaje en el caso de Tolle, que el ordenador entero se bloqueó y se vio forzado a hacer un reinicio de emergencia. Un apagón total. Eso es. Y al volver a encenderse, arrancó en modo seguro, cargando única y exclusivamente el sistema operativo original, puro, sin los virus mentales. Es que esa analogía encaja a la perfección con la situación global, porque ese malware no es algo exclusivo de Eckhart Tolle, ni mucho menos. Que va, ojalá.
Es el paradigma dominante bajo el que opera casi toda la humanidad. Si nuestro sistema operativo original es la paz y la quietud, la pregunta ineludible es ¿por qué la sociedad contemporánea vive al borde de un ataque de nervios crónico? Sí, porque estamos todos atacados de los nervios. Exacto. Y la respuesta está en los cimientos. Nuestra visión del mundo, especialmente en Occidente, está construida sobre bases científicas y filosóficas que están profundamente equivocadas, pero que damos por sentadas. Ahí es donde las reflexiones del prólogo de Russell y Dicarlo ponen el dedo en la llaga de una forma brutal. Completamente. Él rescata el concepto de las experiencias cumbre del psicólogo Abraham Maslow, esos instantes rarísimos en los que, ante un paisaje sobrecogedor o en medio de un esfuerzo físico extremo, la mente charlatana se calla de golpe y sentimos una paz inmensa. Sí, esos pequeños vistazos al modo seguro que decías antes. Eso es. Y Dicarlo señala que la antigua visión del mundo, basada en una mecánica de separación, se está cayendo a pedazos, y que estamos arrastrando 3 grandes mitos que sostienen esta infección mental. Y el primer gran mito que estela es la arrogancia de creer que la humanidad actual representa la cima de la evolución. O sea, nos creemos el ombligo del mundo. Nos creemos la obra cumbre, sí. Y diversos investigadores y la propia observación honesta nos muestran que estamos apenas en una fase adolescente como especie. Existen etapas evolutivas muy superiores de consciencia expandida que todavía están latentes en nosotros, esperando despertar. Y luego está el segundo mito, que es fortísimo. El más dañino, quizá. Es la ilusión óptica de la separación. Creer que somos entes aislados, desconectados los unos de los otros y del cosmos, compitiendo en un universo hostil. Y sobre esa ilusión de separación, la ciencia cuántica tiene datos que te vuelan la cabeza, literalmente. Sí, la ciencia moderna está corroborando todo esto. El texto menciona un hito científico, el experimento Aspect, llevado a cabo por el físico Alain Aspect en Francia, allá por 1982. Un experimento fascinante. Básicamente, demostraron que partículas subatómicas que alguna vez estuvieron juntas, al ser separadas por distancias enormes, seguían comunicándose. O mejor dicho, ni siquiera se comunicaban, reaccionaban a la vez. Sincronía pura. Claro. Si alteraban el spin de una partícula aquí, la otra, a kilómetros de distancia, cambiaba instantáneamente, violando la velocidad de la luz. Increíble. El mecanismo sugiere que, en un nivel profundo, la separación espacial es una completa ilusión. Las partículas siguen siendo la misma cosa en una dimensión que no vemos. Es la prueba científica de que todo está entrelazado. Lo cual derrumba inmediatamente el tercer gran mito, que es el dogma de que el mundo físico y material es lo único que existe. Ya. El reduccionismo de solo me creo lo que toco. Exacto. La ciencia clásica ha pecado de reducir la realidad a lo que puede medirse en un laboratorio. Sin embargo, físicos teóricos de la talla de David Bohm ya han explicado que existe una realidad multidimensional. ¿Y cómo lo explica Bohm? Bohm hablaba del orden implicado. Lo describe como un océano de pura potencialidad no física, del que brota constantemente nuestro universo visible, que sería el orden desplegado. Vale, y claro, si rastreamos de dónde viene esta obsesión occidental de fragmentarlo todo y de medirlo todo, llegamos al siglo XVII, llegamos a René Descartes. ¡Ay, Descartes! Sí, Descartes se encierra en su cuarto, duda de todo, y lanza la frase que ha definido nuestra civilización entera. Pienso, luego existo. Y según lo que estamos analizando hoy en este material, esa genialidad filosófica fue en realidad el mayor desastre para nuestra salud mental. Fue un error de cálculo monumental. ¿Por qué? Porque Descartes creyó haber tocado el fondo rocoso de la verdad absoluta. Pero lo que hizo en realidad fue elevar a la categoría de identidad a la voz de la cabeza. Al sentenciar que la existencia deriva del pensamiento, equiparó el ser con la mente. O sea, nos fusionó con la herramienta. Exacto. Ese es el acta de nacimiento del ego moderno. A partir de ahí, la humanidad occidental empezó a creer firmemente que somos lo que pensamos. Pero a ver, un momento. Seguro que a más de uno de los que nos escuchan le está surgiendo la misma duda que a mí ahora mismo. Dime, a ver. El pensamiento analítico, la razón, es nuestro mayor legado evolutivo. O sea, hemos construido acueductos, hemos curado enfermedades, hemos mandado sondas a Marte gracias a esa capacidad mental. Sin duda. Entonces, si resulta que pensar es el problema y decidimos apagar la mente, ¿no nos convertimos básicamente en plantas o en animales movidos por puro instinto? ¿Nadie en su sano juicio querría perder su capacidad intelectual? Es una reacción muy lógica plantearse eso, la verdad.
pero parte de un malentendido de lo que significa este despertar radical. No se trata de caer por debajo del nivel del pensamiento, volviendo a un estado primitivo o vegetativo. Vale, menos mal. Se trata de elevarse por encima del pensamiento. Cuando se accede a este estado de presencia, el intelecto no desaparece. De hecho, se vuelve mucho más agudo y brillante. ¿Así? ¿Funciona mejor? Mucho mejor. La diferencia crucial es la jerarquía. La mente vuelve a ser lo que siempre debió ser, una herramienta fenomenal para resolver problemas prácticos. El drama actual es que no usamos la herramienta nos usa a nosotros. Claro, ¿ha tomado el control? El pensamiento se ha vuelto compulsivo y opera de forma totalmente autónoma. Fíjate en algo que hacemos todos y que, si lo pensamos bien, es casi cómico. A ver, Si vemos a alguien caminando por el centro de la ciudad, gesticulando y murmurando solo sin parar, cruzamos de acera pensando que esa persona ha perdido la razón, ¿verdad? totalmente. Pensamos que está loco. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de la gente hace exactamente eso desde que se levanta hasta que se acuesta. La única diferencia es que se hace en silencio. Qué gran verdad. Es un monólogo interno ensordecedor, que va criticando la ropa de la persona de enfrente en el metro, rumiando lo que nos hizo un compañero de trabajo hace 5 años, o montando películas de terror sobre facturas que aún no han llegado. Esa incesante verborrea tiene un origen evolutivo muy claro. La mente analítica se desarrolló como un mecanismo de supervivencia puro y duro. Para no morir devorados por un león, claro. Exacto. Está programada para la anticipación, la defensa y el ataque. Está constantemente escaneando el entorno en busca de amenazas y almacenando datos para evitar el dolor en el futuro. Por eso tiende naturalmente a la negatividad. Siempre buscando el problema. Siempre. Pero esa misma maquinaria de supervivencia es un obstáculo absoluto cuando hablamos de creatividad o de encontrar paz interior. De hecho, sobre eso, hay un detalle interesantísimo sobre la verdadera creatividad en el libro. Se menciona una encuesta realizada a los científicos y matemáticos más brillantes de Norteamérica y fíjate que el propio Albert Einstein estaba entre ellos. Palabras mayores. Sí, sí. Les preguntaron sobre sus procesos creativos para resolver problemas complejos, y la conclusión fue unánime y sorprendente. El pensamiento racional y analítico jugaba un papel totalmente secundario en el momento del descubrimiento. Claro, no era la parte que pensaba la que descubría. Exacto. La chispa genial, el momento eureka, siempre surgía de un espacio de absoluta quietud mental, de lo que podríamos llamar la no mente. El cálculo duro y frío venía después, simplemente para traducir esa chispa al papel. Y para poder acceder a esa no mente y detener esta maquinaria de supervivencia que nos arrastra, la solución que se plantea es fascinante y, sobre todo, muy práctica. Consiste en observar al que piensa. Observar al que piensa. Suena o trabalenguas. Un poco, sí. Es decir, convertirnos en el testigo silencioso de esa voz en la cabeza que hablábamos antes. En lugar de dejarnos arrastrar por la espiral de pensamientos, nos detenemos y simplemente escuchamos lo que la voz está diciendo, pero sin juzgarla en absoluto. O sea, no cabrearnos con nosotros mismos por pensar tonterías. Exacto. Sin pensar qué malo soy por pensar esto o intentar justificarlo, solo observar, como si escucharas a alguien hablar de fondo. Y al hacer eso, ocurre un milagro literal de la consciencia. ¿Qué pasa? Nos damos cuenta de que existe el pensamiento, por un lado, y existe una presencia profunda que está escuchando ese pensamiento por el otro. Ese testigo silencioso ya no es la mente, es el ser despertando. Y para llevar esto a la calle, al día a día de cualquiera que nos escuche, el material nos da trucos geniales. Sí, muy aplicables. Propone crear deliberadamente pequeñas brechas de no mente en la rutina. Acciones que hacemos en piloto automático, convertirlas en el único foco de nuestra existencia por unos segundos. Por ejemplo, algo tan tonto como lavarse las manos. Un clásico. Toda la atención celular en el acto. La temperatura exacta del agua. El sonido que hace al caer por el lavabo. El tacto de la espuma. El olor a lavanda del jabón. Estar ahí y solo ahí. O algo tan simple como aparcar el coche, apagar el motor y antes de abrir la puerta y salir corriendo, quedarse 3 segundos observando el flujo del aire entrando y saliendo de los pulmones. Son mini ventanas de silencio. Y la constancia en la creación de esas pequeñas brechas es lo que transforma la vida a largo plazo. Cada vez que ponemos la atención en el puro presente, retiramos la energía vital que alimenta el pensamiento compulsivo. Le quitamos la gasolina. Exactamente. Y hay que ser tajantes con esto, ¿eh?
Pensar sin poder parar es, médica y psicológicamente hablando, una adicción en toda regla. Una adicción como cualquier otra. Como cualquier adicto, creemos que tenemos el control, pero la realidad es que la compulsión de pensar es mucho más fuerte que nuestra propia voluntad. Sentimos que no podemos elegir detenerlo, que nos arrastra. Y el peligro de eso es que esa charlatanería mental muchas veces se vuelve tan sutil, opera tan de fondo en el subconsciente que ni nos damos cuenta de que está ahí. Pasa desapercibida. Hasta que el cuerpo da la voz de alarma. Porque cuando un pensamiento se instala, tarde o temprano se filtra al cuerpo físico. En este análisis a fondo, se define la emoción de una forma súper precisa y reveladora. Se dice que es el punto de encuentro exacto entre el cuerpo y la mente. Es una definición brillante, porque el cuerpo no distingue entre un peligro físico real y un pensamiento amenazante. O sea, para el cuerpo es lo mismo un tigre que un email del jefe. Literalmente lo mismo. Si la mente proyecta la idea de que podemos perder el trabajo o que alguien está atacando nuestras creencias políticas, el cuerpo reacciona fisiológicamente, preparándose para el combate o para la huida. Se tensa entero. Hay una contracción muscular, hay un cambio hormonal enorme, el corazón se acelera. Esa alteración biológica, generada por un simple pensamiento fantasma, es lo que experimentamos como miedo, ansiedad o ira. La emoción es, básicamente, el cuerpo gritando lo que la mente está pensando en secreto. Fíjate que hay una regla de oro increíble en el texto para desenmascarar nuestros propios autoengaños emocionales. Cuéntala. Imagina que alguien te pregunta cómo estás antes de dar una charla importante, y tú respondes súper racionalmente, nada, estoy perfectamente tranquilo, lo tengo dominado. Lo típico, fingir que todo va bien. Claro, la mente te cuenta esa historia. Pero resulta que las manos te sudan, el estómago está cerrado a cal y canto, y la respiración es cortísima. La regla dice que si hay un conflicto entre el pensamiento y la emoción, el pensamiento está mintiendo y la emoción dice la verdad absoluta. El cuerpo nunca miente, muestra el estado real en el que estamos vibrando en ese momento. Y todas esas contracciones corporales, todas las emociones negativas, independientemente de la etiqueta superficial que le pongamos, ya sean celos, envidia, estrés, resentimiento, comparten siempre una raíz común. ¿Cuál es esa raíz? Son diferentes manifestaciones de un dolor primordial, de un desgarro fundamental causado por la desconexión con nuestro ser. Mientras nuestro sentido de identidad siga atado a esa voz en la cabeza, el miedo subyacente a dejar de existir será una constante de fondo en todo lo que hagamos en la vida. Es que incluso corrompe las cosas que consideramos positivas, ¿verdad? Porque el ego tiene un dualismo implacable. Totalmente. El material nos advierte de que el placer superficial derivado de la mente siempre lleva escondido su opuesto. Sí. Y esto se ve clarísimo en esas relaciones de pareja que son pura montaña rusa. Las relaciones tóxicas. Sí. Un día sienten un amor eufórico, absolutamente adictivo, sienten que no pueden respirar sin el otro, y al día siguiente, simplemente porque no se cumple una expectativa mínima del ego, se desata un odio visceral. Del amor al odio hay un paso, dicen. Claro. Pero es que ese salto del supuesto amor al odio en cuestión de segundos ocurre porque en realidad nunca fue amor real. Era una necesidad del ego operando en una frecuencia de carencia y de apego. Y esa es una distinción vital que hay que hacer. Hay que separar radicalmente las emociones generadas por la mente de los estados puros del ser. A ver, explícanos esa diferencia. Pues mira, la alegría genuina, la paz profunda o el amor verdadero no son simples emociones. Son nuestra naturaleza de base. Y, por definición, no tienen opuestos. El amor verdadero no contiene jamás la semilla del odio. Claro, no puede transformarse. Exacto. Si algo puede transformarse súbitamente en agresividad o desprecio, entonces era apego. Era una adicción encubierta, pero jamás fue amor. Claro. Y al ver esto con tanta nitidez, te das cuenta de que intentar usar la mente racional para resolver el sufrimiento emocional que ella misma ha creado es una trampa mortal. Me viene a la mente esta metáfora buenísima que aparece por ahí. La del jefe de policía. Sí. Es que intentar curar la ansiedad con más razonamiento mental es como tener a un jefe de policía movilizando a todos sus agentes, montando operativos nocturnos por toda la ciudad, convocando ruedas de prensa para jurar que atraparán al pirómano que está quemando los edificios. ¿Y resulta qué? Resulta que el pirómano es el propio jefe de policía. Es que es imposible. La mente jamás va a encontrar la solución a nuestra falta de paz, sencillamente porque la mente es la maquinaria exacta que la destruye. Es una imagen buenísima.
Y este punto nos obliga también a revisar ciertas interpretaciones clásicas, incluso dentro de filosofías como el budismo. ¿En qué sentido? Históricamente se ha simplificado mucho el mensaje de Buda, diciendo que el deseo es la raíz de todo sufrimiento. Sí, eso es lo que siempre se escucha. Pero la trampa está en cómo procesa eso nuestra mente condicionada. Si decidimos, por ejemplo, desear alcanzar la iluminación en el futuro, pues seguimos atrapados en la misma rueda del tiempo. El sufrimiento verdadero nace siempre de una misma fuente. La no aceptación, ¿no? Exacto. La no aceptación absoluta de lo que es en este preciso instante. Es la resistencia frontal a la hora. La mente odia profundamente el momento presente, porque la hora no tiene problemas reales que ella pueda masticar. Claro, se queda sin trabajo. Tal cual. La mente necesita el pasado para mantener su identidad. Decirse, yo soy el que sufrió aquello, yo soy mi historia. Y necesita el futuro para prometer una salvación ilusoria. Cuando consiga ese trabajo seré feliz. Si nos rendimos totalmente al presente, el ego pierde su oxígeno y se desvanece. Madre mía, la de capas que tiene esto. Es fascinante. Lo es. Es un cambio de paradigma total. Si hacemos una panorámica de todo lo que hemos puesto hoy sobre la mesa, la perspectiva cambia por completo para cualquiera que nos escuche. Resulta que somos todos ese mendigo del principio. Todos y cada uno de nosotros. Sentados en la acera sobre un botín incalculable de oro, pero estamos tan despistados y aturdidos por el ruido de la calle que preferimos mendigar atención y validación fuera. Que pensar de forma compulsiva no nos hace más inteligentes ni más evolucionados, sino que es una adicción colectiva que nos mantiene enfermos. Y exhaustos, además. Y que la verdadera libertad no requiere irse 20 años a un monasterio en el Tíbet, requiere dar un paso atrás hoy, ahora mismo, y convertirnos en el testigo silencioso que observa la mente sin juzgarla, anclándonos en la simpleza del momento presente. Como reflexión final, para ir cerrando, y para dejar la puerta abierta hacia algo aún más grande, yo retomaría la idea de esa inmensa inteligencia del universo que sobrepasa cualquier mente racional de la que hablábamos. Adelante, ponnos a pensar, o mejor dicho, a no pensar. Exacto, a observar. Pongamos el foco en un milagro cotidiano que damos por sentado, una sola célula humana. Mide apenas una milésima de pulgada. Es invisible al ojo. Diminuta. Sin embargo, contiene en la diminuta estructura de su ADN un manual de instrucciones tan complejo y tan extenso que si se imprimiera en papel llenarían 1000 libros de 600 páginas cada uno. Flipante. O sea, 1000 libros de 600 páginas en una sola célula. Así es. Y esa infinita inteligencia coordina billones de células simultáneamente, regenera nuestros tejidos y orquesta la maravilla absoluta de la vida sin necesitar jamás consultar a esa voz parlanchina y ansiosa que llevamos en la cabeza. Vamos, que no le pide permiso al ego para hacer latir el corazón. Para nada. Entonces, la provocación que queda hoy en el aire es esta. ¿Qué pasaría si el acto de inteligencia más profundo, valiente y revolucionario que podemos hacer hoy no es intentar analizar más la realidad, ni planear nuestra vida obsesivamente? ¿Sino qué? Sino tener el coraje enorme de silenciar la mente, rendirse a la hora y permitir que esa colosal inteligencia del universo guíe nuestros pasos por primera vez. Una pregunta que invita, sin duda alguna, a frenar en seco y respirar. Nosotros cerramos aquí este análisis a fondo, agradeciendo enormemente el tiempo y la compañía a todos los que nos escuchan en esta inmersión hacia las profundidades de la consciencia. Ha sido un placer, la verdad. Y recordando siempre que no hace falta viajar muy lejos ni buscar desesperadamente en otra parte, porque el tesoro, todo el oro que buscamos, siempre ha estado ahí, justo debajo de nosotros.